Muy buenas tardes, estamos en pleno corazón de Quito, más o menos, ahora, y estamos entrevistando a Javier Villaverde, un español que lleva ya más de 35 años, más o menos, Sí, 35 años. en Quito, y es el director de programas y proyectos de un grupo especial, de un grupo social que se llama Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio. Javier, preséntate un poco, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues ya han dicho mi nombre, soy Javier Villaverde, llevo aquí desde inicios del año 81, casi 35 años, falta un poco, y llevo trabajando en el FEP 25 años, que el FEP es una institución dedicada sobre todo al desarrollo de los sectores rurales y urbanos marginales en todo el país, y que fue creado en el año 70 por iniciativa de un obispo de la Iglesia Católica. En ese momento era obispo de Guaranda, era Monseñor Cándido Rada, que cuando salió publicada la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI en el 67, se sintió llamado a decir: es importante crear un fondo que apoye a la gente sin paternalismo para que pueda superar la pobreza. Él había estado antes encargado de Cáritas por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero sintió lo que hacía Cáritas no era suficiente, porque en aquella época había unas prácticas muy paternalistas, y dijo: no, la gente lo que necesita es que se confíe en ella y que se le enseñe a salir de la pobreza, ¿no? Y montó una especie de Cáritas, pero a lo bestia, por lo que me has estado contando antes de la Bueno, entrevista. como todos los niños, nació pequeñito, no decimos nosotros. El FEP nació muy pequeño. Al inicio era apenas una oficina con 3 personas. ¿Tú estabas ya en los inicios? No, eso fue en el año 70. Yo llegué aquí a partir del año 81. Entonces, como digo, el FEP nació como una oficinita muy pequeña, como un fondo que preferentemente tenía la misión de dar crédito a la gente, de dar pequeños apoyos de crédito para que la gente pudiera hacer sus propias iniciativas y salir de la pobreza. O sea, los microcréditos en épocas en que no se hablaba de eso. No se hablaba de eso en absoluto. Pablo VI en su encíclica había escrito que habría que crear un fondo de desarrollo a nivel mundial, evitando los gastos en armas, los gastos y lo que se llamaba la carrera armamentista en esa época, ¿no? Entonces, Monseñor Rada dijo: bueno, pues esta es una iniciativa que merece la pena, y decidió crearla a nivel de Ecuador. Entonces el FEP durante años fue muy pequeño. Y me contabas antes que Monseñor Rada era un obispo chileno que estaba en Ecuador, pero con raíces españolas. Así es, él era un obispo, su padre era navarro, de ahí el apellido Rada, y su madre era guipuzcoana, era senoseína. Habían emigrado a Chile, y Monseñor Rada estuvo primero, se hizo salesiano en Chile, pero luego llegó a ser obispo aquí en Ecuador, ¿sí? Y fue el primer obispo que hubo en una de las provincias más pobres del país, la provincia de Guaranda. Y tuve esa intuición, puso el FEP en funcionamiento, primero chiquitito, y ahora ¿qué es el FEP? Ahora es un grupo social, ¿no? Otra intuición de Monseñor Rada que fue fundamental a nuestro modo de ver, fue que el FEP debía ser laico, es decir, llevado por seglares y manejado por seglares. Decía, ya las encíclicas sociales, ya desde Juan XXIII, Pablo VI, decían que la misión de cambiar el mundo era de los laicos. Y la otra intuición fue que tenía que ser ecuménico. Perdona, ¿sigue siendo laico? Sí. Totalmente sí. laico. O sea, la titularidad del FEP no laico. Corresponde a la Iglesia Católica. O sea, el FEP es avalado por la Iglesia Católica. Nuestro presidente es siempre un obispo, pero es el único que tenemos en todo. Todo lo demás está dirigido por laicos. Nuestro director, todo el personal es laico. Y aunque ha habido momentos en que la Conferencia Episcopal ha querido, por decir así, mandar en el FEP,
la dirección ha sido laica desde... Si te entiendo bien, algo parecido a lo que podría ser Manos Unidas en España. Algo parecido, lo que pasa que hubo un momento en que en España a Manos Unidas la Conferencia Episcopal le metió mano. Aquí no han podido... O sea, laico por un lado dices y ecuménico. Ecuménico, es decir, atender tanto a católicos como a protestantes o gente agnóstica o atea, ¿no? Y estos han sido principios, bueno, otros de los principios fue el de la no violencia, el de buscar siempre el hacer el desarrollo posible, etc. Con los años se ha convertido en un grupo social, ¿no? En un grupo social que está trabajando en este momento con más de 150.000 familias en todo el país. Calculamos unas 600.000 personas beneficiadas directamente de la acción del FEP a través de las distintas instancias que tiene la institución, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tenéis? En este momento no sabría la cifra exacta, pero estamos en torno a los 500, si no... El año pasado creo que éramos 593, este año pues seremos unos 500. ¿Cómo os gestionáis? ¿De dónde os alimentáis? Nos alimentamos de varias maneras, ¿no? Ahí, en primer lugar, tenemos lo que se llama, como cualquier ONG, recursos de proyectos. Durante muchos años ha sido España, por ejemplo, el principal financiador del FEP, hasta que vino la cooperación al desarrollo. Sí, pero tanto de la central, tanto de la ECID como la descentralizada. Por ejemplo, todos los años tenemos proyectos del gobierno vasco. Sí. El gobierno vasco tradicionalmente siempre nos ha financiado desde que inició la cooperación. También hemos tenido cooperación de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, de Extremadura. ¿Eso se terminó con la crisis? Se ha reducido muchísimo, pero tenemos también cooperación de otros países, Alemania, Holanda, Estados Unidos, ¿sí? Y también del propio Estado. Los servicios que hace el FEP, muchas veces el Estado no los puede hacer y el Estado también financia a través de proyectos algunas cosas de las del FEP, ¿no? Pero adicionalmente tenemos el reto, por ejemplo, de lo que son las empresas sociales. Las empresas sociales se autofinancian con su trabajo. Es decir, por ejemplo, la empresa de construcciones, FEP Construcciones Novohabit, ¿no? Construye casas en los sectores populares. Pero estas casas tienen un costo social, obviamente, porque ninguna de las empresas busca generar utilidades ni repartir beneficios, porque no son empresas sociales y no tienen ánimo de lucro, pero obviamente tienen que los ingenieros, los albañiles, la gente que construye las casas vive de la construcción de las O sea casas. que según el organigrama que me enseñabas antes, es todo este conglomerado de empresas. Sí. Que ya tenéis en marcha, ¿no? Sí. Explícanos un poquito las más importantes, para no detenernos en todo, pero sí las más importantes, que nos den una idea de qué es lo que realmente hacéis a pie de obra. El FEP nació como un fondo y luego fue diversificando. Empezó siendo un pequeño fondo de crédito, ¿sí? Y luego fue ampliando sus labores a lo que es la capacitación, el asesoramiento, la economía, la producción, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que como fondo, como gestionadores, la fundación de lo que era ahorro y crédito, pues ciertamente necesitábamos pasar a un estadio un poco superior. Y entonces se creó una cooperativa que se llamó Codesarrollo, Cooperativa de Desarrollo de los Pueblos, o sea, Populorum Progressio en castellano, ¿sí? Y de esta gran cooperativa, los socios son otras ONGs ecuatorianas, los otros socios son cooperativas de ahorro y crédito de la gente, etc. Y ahora, el año pasado, nos obligó prácticamente por el volumen y por algunas circunstancias legales el gobierno a convertirnos en banco. En un banco, o sea que gestionáis un banco. Gestionamos un banco pequeño que tendrá en este momento 110 millones en activos, pero que es un banco de las cooperativas, que es un banco de los sectores populares, de las organizaciones de la gente, ¿sí?
y es un banco creado para servir a esa gente. Entonces, lo que era nuestro fondo de crédito pasó ahí. De lo que había sido la capacitación tradicional de la fundación, dijimos ya no es suficiente seguir capacitando a la gente sobre los mismos temas. Hay que dar una formación especializada que le permita a la gente acceder a empleo, sobre todo a los jóvenes, porque aquí, como en España, muchos de los problemas que tienen los jóvenes es precisamente ese, el acceso a empleo, el acceso a trabajo. Entonces se creó la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada, con el nombre de nuestro fundador, que se encarga de dar cursos de formación profesional desde albañilería, panadería, de tal manera también en el campo de la conservación de los recursos naturales, en el campo de la producción agropecuaria sostenible y mejorada, ¿no? ¿A cuántos chavales estáis llegando con esa fundación? Pues llegamos aproximadamente, dependiendo cada año, ¿sí? Jóvenes, solemos llegar en torno a 2000 cada año. 2000, de los cuales al terminar el año, de acuerdo a nuestros registros, al terminar el periodo de formación, el 50% ya tiene acceso a empleo. O sea, que salen bien preparados, bien formados para entrar en el mercado laboral. Tenemos una empresa que es de comercio justo, que se llama Camari, que tiene relación con los grupos organizados y que les ayuda a insertarse en el mercado nacional o en el mercado internacional a través de las redes de comercio justo. ¿Qué productos? ¿Algún producto? Hay productos primarios, ¿sí? Desde maíz, lo que se produce normalmente, ¿sí? Lo que producen los campesinos. Productos primarios, productos transformados, harinas, mermeladas, quesos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los quesos más famosos que hay en Ecuador, que es el salinerito, ¿sí? Que es un consorcio de 5 cooperativas de queserías rurales del país, ¿sí? Que se ayudó en su día lo ayudó a crear el FEB con un proyecto de la cooperación suiza y también con los salesianos, y que ahora tiene total autonomía de lo que es el FEB. O sea, el FEB, una vez que la gente alcanza su propia capacidad, nunca busca sustituirle, y que ahora tiene ventas en todo el país por varios millones de dólares, y que es uno de los quesos más famosos que hay en el país, el salinerito, que tiene su propio directorio, funciona completamente independiente del FEB. De vez en cuando nos consultan porque nos aprecian nuestro asesoramiento, pero no tenemos ninguna injerencia, toman sus propias decisiones económicas, etc. Tenemos también otra empresa de legalización y de acceso a la tierra, porque en los años 90 aquí se produjo una lucha de nuevo muy fuerte por la tierra, y hubo varios muertos en distintos lugares del país, entre indígenas y hacendados, fundamentalmente. Entonces el FEB ayudó con fondos de crédito a adquirir la tierra para evitar que hubiera derramamiento de sangre, y de hecho se resolvieron los principales problemas que había de tenencia de la tierra, quitándole la tierra a los hacendados, pagándoles un precio justo, pero distribuyéndola. Los propietarios pasaron a ser los indígenas y campesinos. ¿Ese problema se ha terminado con esa medida? No, porque sigue después, en la época neoliberal, ha habido otra vez una liberalización del precio de la tierra, y se estaba dando hasta ahora, estamos esperando que se publique una nueva ley de tierras en el país, se estaba favoreciendo, desde el ámbito legal, se estaba favoreciendo una nueva acumulación de tierras, ya no en manos de los hacendados tradicionales, sino en manos de empresas, y algunas de ellas multinacionales, ¿sí? Y nosotros hemos defendido siempre la tierra en manos de los campesinos, sabiendo que, como se decía ya en la época de la Mater et Magistra, no es que la tierra va a aumentar, sino que hay que buscar que la gente que vive en el sector rural tenga unas condiciones de vida dignas, que no sean inferiores a las de los sectores urbanos, y que puedan acceder a todo lo que sería empresas de transformación, empresas de servicios, o sea,
no quedarse solo en el sector primario de la agricultura, que ya sabemos lo que da de sí, sino pasar a los sectores secundario y terciario de la economía, ¿no? Pero aún hay más cosas. Aún hay, pero hemos distribuido también en la tierra de la Amazonía hacer respetar las tierras ancestrales de los indígenas frente a compañías petroleras, frente a... Esto ha sido una tarea que hemos hecho también con mucha fuerza, ¿no? Y también de la tierra de los negros, de las comunidades negras que siempre habían sido marginadas, ¿no? Además está la empresa de construcciones, la empresa de lo que llamamos la agroimportadora, que es decir, traer insumos baratos para los campesinos y facilitarles herramientas, maquinaria adecuada y lo que son insumos agropecuarios que no sean contaminantes ni lesivos para la salud humana. Tenemos también lo que es la imprenta, ¿no? Es un grupo social que no está exento de problemas, no es que somos la octava maravilla del mundo, o sea, tenemos problemas, incluso entre nosotros a veces las sinergias internas no funcionan bien del todo, pero que realmente ha hecho una labor importante en el país, ¿no? Con objetivos, me comentabas antes, muy concretos, ¿no? Sí, sí, sí. Los objetivos... Porque no pretendéis conseguir beneficios, por ejemplo, ¿no? No, pues, obviamente. Lo que nosotros pretendemos es que la gente supere la pobreza, ¿no? Y hemos logrado medir, por ejemplo, con lo que llamamos los sistemas integrales de producción agropecuaria, que son unos sistemas realmente que buscan una conexión entre lo que es el trabajo familiar, con una diversificación de cultivos, con un adecuado manejo del medio ambiente. Hemos logrado en menos de 2 años duplicar y triplicar los ingresos de las familias. O sea, tenemos medido un poco todo esto. También estamos midiendo un poco qué incidencia tiene nuestro banco, a quién sirve el banco, a quién sirve nuestro banco actualmente. Y tenemos los registros de que el 80% del capital, de lo que sería el volumen de crédito, está en manos de los sectores populares, de la gente más pobre, ¿no? ¿Qué reconocimiento público tenéis a toda esta labor impresionante, por visto así desde... Bueno, tenemos un reconocimiento público a lo largo de los años y 2 cosas, ¿no? El FEP siempre se ha definido no como apolítico, en el sentido, porque siempre hemos tenido una línea política de lucha contra la pobreza y de buscar la justicia, de buscar la equidad entre mujeres, hombres, etcétera, ¿sí? Pero obviamente no participamos nunca de luchas partidistas, digamos, ¿sí? Pero tenemos reconocimiento, por ejemplo, reconocimientos del gobierno nacional. Tenemos reconocimientos de las Naciones Unidas, el premio Global 500 sobre el trabajo ambiental, el premio Chemi Cantera de Economía Social en Euskadi, ¿sí? Tenemos premios en Italia, tenemos premios del Ministerio del Ambiente, de distintas cosas. Es un reconocimiento que de alguna manera no es que lo busquemos. Más bien, a veces decimos, cuando nos reconocen demasiado, quizás no sea tan bueno. O sea, pero en este momento sois una fundación consolidada. Claro, tenemos ya 45 años y es una fundación que lleva sirviendo al país desde 1970, ¿no? Me han dicho que en el país sois más importantes que Cáritas. Bueno, más importante, desde luego es más reconocido y llegamos a más gente que Cáritas. Más importante, a mí me gustaría también, como solemos decir nosotros, que Cáritas incluso fuera más grande que el FEB, porque lo que se necesita en los sectores, o sea, en Ecuador la cosa y la economía mejora mucho, pero como decimos, en realidad para que el Ecuador fuera lo que quisiéramos que fuera, se necesitarían 2 o 3 FEB o una Cáritas más grande que el FEB. O sea, no nos sentimos decir tenemos una función. Sentimos que hemos hecho mucho, nos hemos equivocado también a lo largo de los años mucho, pero sentimos que sobre todo tenemos muchos retos todavía por delante. O sea, ¿cómo enfrentamos ahora la situación
cuando tenemos un gobierno que por fin recupera lo que habíamos estado reclamando durante años, que recupera su rol en la sociedad, que recupera su rol en la economía del país y que recupera su rol en hacer que las diferencias disminuyan. O sea, ya no tenéis que hacer labor de suplencia, ¿o sí? Tenemos que seguir haciendo en algunas cosas labor de suplencia, pero en otras cosas estamos ya pensando cómo enfrentar nuevos retos porque son necesarios, es decir, ir más allá, adelantarnos. Y este es el gran reto que a veces yo siento ya después de tantos años en esto y tal, decir, chuta, nos estamos haciendo viejos, quizás nos falta más creatividad, quizás necesitamos asumir el reto de ser innovadores, de no quedarnos en lo que hasta ahora hemos logrado. ¿El salto adelante del país se le debe en gran parte a Correa? Sí, cambian las políticas públicas. Sí, o sea, no es que seamos correístas ni mucho menos, sí, pero hay que reconocer que Correa da un salto en el país y ha cambiado las normas del juego. A ver, un gobierno democrático fundamentalmente solo tiene 3 armas, ¿sí? La primera es a qué dedica el gasto público. ¿Sí? Esa es la primera arma. Para esa arma necesitas, y ese es el gran cambio de Correa, o sea, el 70% antes de Correa se iba a pago de la deuda externa. En estos momentos el 70% de las inversiones del Estado van a salud, educación, a mejorar la vida de la gente. Infraestructuras, he visto un cambio. Infraestructuras, brutal, o sea, todo eso, ¿no? Otro, el sistema impositivo. En España ahora está Montoro y de Guindos ahí haciendo las suyas, diciendo que van a bajar los impuestos. A ver, en Ecuador, en estos momentos, más del 70% del presupuesto nacional es de impuestos. De impuestos directos, no impuestos indirectos. O diríamos impuestos progresivos, no regresivos, como el IVA, ¿sí? Ahora la gente que más tiene, más paga. No siempre y no es absolutamente justo, etcétera, pero el cambio es total. Claro. ¿Estás viendo que te llegan de España peticiones o estás viendo que los emigrantes que se habían ido a España, ecuatorianos, ahora están regresando e incluso los jóvenes españoles están viniendo a buscar trabajo aquí? Eso es evidente. Eso es evidente. Yo te digo, por ejemplo, mi hija está terminando ahora en la ingeniería en geografía y medio ambiente en la Politécnica de aquí, ¿no? Está en el último semestre. Tiene 2 profesoras españolas, recién llegadas, y que han venido por 1 o 2 años. Muy preparadas, realmente. Ella me dice, están muy preparadas y alguna gente como que siente celos, ¿no? Pero se está viendo, o sea, antes la gente que estábamos aquí digamos así, de la península ibérica, éramos gente, o que estábamos en ONGs, gente relacionadas con la iglesia y con este mundo también de la solidaridad, etcétera. Ahora encuentras muchísima gente. Profesionales que vienen a buscar trabajo. Que vienen a buscar trabajo. ¿Te da pena un poco cómo estamos en este momento, la situación, la crisis que se está viviendo en España? Me da vergüenza. O sea, me da pena y me da cabreo. ¿Por qué me da cabreo? Porque siento que lo que se pasó aquí en los años finales de los años 80 y 90 es lo mismo que están haciendo en España. O sea, no aprendemos en cabeza ajena. No se aprende, nadie aprende en cabeza ajena. O sea, yo sé que la Unión Europea y todo esto pone las condiciones, Bruselas, la Merkel, etc. Pero me da pena, o sea, porque realmente basta ver lo que se ha hecho aquí con un cambio de las políticas públicas, que era el tercer punto, el cambio en las políticas públicas, que realmente permite al país desahogarse. Ahora Ecuador está enfrentando una crisis por los precios del petróleo. Pero esta crisis hubiera sido mortal si no se hubiera hecho lo que pasó, las políticas de Correa, ¿sí?
Yo me ponía a pensar con la crisis mundial, qué hubiera sido de este país, porque ya habíamos visto lo que había pasado, en el momento que se desata la crisis a partir del año 2005-2006. Ahora Ecuador ha estado creciendo. Le afectan obviamente el bajo precio del petróleo, pero todos sabemos que eso también está manipulado por los mercados. Y volverá a subir, me imagino. Y va a volver a subir porque estará un pacto supuestamente entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, que estaba relacionado también con el tema de la situación en Arabia Saudita y lo que ahora se ha visto que está pasando en Yemen, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ves lo de Francisco? La llegada de Francisco a Roma. No, ha sido un cambio, es una esperanza realmente, ¿no? ¿Se está subiendo la jerarquía, por lo que tú conoces tanto aquí como en España, se está subiendo a ese carro de... A ver, yo creo que alguna parte de la jerarquía sí, pero no todavía la mayoría. Yo no sé si es que no están entendiendo lo que quiere el Papa Francisco o no quieren entenderlo o están esperando a decir ya pasará. ¿Y en el pueblo cómo ves que está reaccionando la gente sencilla? La gente sencilla adora al Papa. Sí. Sí, en general sí. O sea, que por ese lado sí ver cierta esperanza, cierto horizonte abierto. No, yo creo que sí, o sea, a ver, a pesar de todo lo que podamos decir o criticar, yo creo que al final de todo hay que seguir confiando que el Espíritu Santo está ahí. Sí, que no dejará que la Iglesia vaya, pero realmente ha tocado vivir unos años duros. Unos años duros no tanto sino por, o sea, porque ¿cuál ha sido para mí el principal pecado? Que ha perdido sentido para la gente la Iglesia. Y al perder sentido la Iglesia para la gente, pierde sentido para la fe. Porque la gente no distingue. Las personas que tenemos una cierta formación, podemos decir, bueno, una cosa es lo que dice el obispo X y otra cosa es lo que dice el Evangelio, etc. Y podemos decir, bueno, esto no es una verdad absoluta de fe, luego puedo disentir, ¿sí? Pero lo que más me apena en eso es que una iglesia como la nuestra de Ecuador, que había estado comprometida con la gente, se alejó de la gente y perdió significado para la gente. ¿El camino es entonces volver a esa iglesia, a ese tipo de iglesia, a ese modelo eclesial? Yo no sé, porque nunca se puede volver atrás, ¿no? Históricamente no se puede volver atrás, pero sí tiene que haber una iglesia mucho más viva, mucho más cercana a la gente y mucho más comprometida con la realidad social, ¿no? O sea, la insistencia del Papa de acercarse, hospital de campaña va en esa línea, claro. Tiene total y absoluto sentido, ¿no? O sea, estamos hartos ya de obispos príncipes. Aquí no habíamos tenido obispos príncipes. Y durante estos últimos años hemos tenido algunos que iban así, ¿no? Por eso, en este momento me imagino que os sentís más respaldados, es decir, Claro. La tendencia vuelve a lo que vosotros habéis estado luchando durante todos estos años. Sí, porque nuestra base es la doctrina social de la Iglesia, no solo la Populorum Progressio, que es, digamos así, la encíclica madre y que la reflexionamos muy constantemente cuando se cumplieron los 50 años de la Populorum Progressio e hicimos una publicación especial de la encíclica, sino también la doctrina social en general, incluida la de Benedicto XVI y la de Juan Pablo II, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora yo estaba releyendo, porque tenemos un curso para todo el personal del FEP y para otra gente, estamos iniciando un curso sobre doctrina social de la Iglesia. Y yo estaba preparando el resumen de la Mater Magistra, de la Pacem in Terris. Con todo lo que está pasando ahora con la yihad islámica, con ISIS, con todo lo que está ocurriendo y con todos los fundamentalismos, uno dice, pero esto es absolutamente actual. Y se publicó en el 63, unos meses antes de la muerte de Juan XXIII, y uno dice, pero lo que está diciendo aquí
es como si se lo estuviera repitiendo a Kennedy, ahora a Obama. O se lo hubiera estado diciendo, en vez de a Khrushchev, que estaba en esa época, se lo estaría diciendo al jeque de Arabia Saudita. Javier, para terminar, ¿cómo ves el futuro de la FEP? ¿Lo ves con cierta esperanza? Sí. Está consolidado la cosa. El FEP está consolidado, tendrá problemas como todo, ¿no? Yo creo que llegará un momento en que los que hemos estado ya un montón de años llevando el FEP, acompañando a la gente y tal, pues vendrá otra generación joven que ya está, de alguna manera ya hay mucha gente joven dentro del FEP, ¿sí? Y lo que intentamos es transmitir esta mística, o sea, porque en el FEP siempre hemos dicho que más que un trabajo es un compromiso. Es un compromiso que nosotros lo uníamos a un compromiso de fe, a un compromiso de política, a un compromiso también con la gente, ¿no? Este ha sido un poco más el motor. Esto queremos transmitirlo. Creo que lo estamos logrando en parte. Las nuevas generaciones siempre piensan diferente y nos pueden pensar que, bueno, esto ya están viejos o tal, ¿no? Lo miramos con esperanza, porque creemos que el compromiso de fe, el compromiso de política, etcétera, sigue siendo válido, en definitiva. Es lo que nos anima. Hemos tenido propuestas de irnos a otro sitio con sueldos mucho más altos y con sueldos y tal, y hemos decidido durante muchos años quedarnos. Ahora que ya estamos rondando los 60 años, quizás aunque quisiéramos ya no podamos. Sí, pero hemos tenido muchas chances precisamente por la experiencia y por el conocimiento, ¿no?, que hemos alcanzado. Pero, como digo, sentimos que es fundamentalmente un compromiso, no más que un trabajo, y un servicio al país, con nuestras equivocaciones, nuestras limitaciones y nuestras tonteras que tenemos, Pues este es el trabajo en grandes líneas de un español en Ecuador, de un alavés, ¿no? De Vitoria. De Vitoria, desde hace muchos años. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti.